Ahí está. Tenemos el contrato de mandato. Hola, Johnny. ¿Todo ¿Cómo bien? andás? Todo bien. Hillary no va a estar porque Hillary también está en la defensa de tesis de Mantero. Así que en principio somos tú y yo. No sé si Bien. anda Ada por ahí, pero si no somos nosotros. Esperamos como siempre los 5 minutitos, pero yo quería tratar de ser puntual y por eso a las 8 me vine para acá. Profe, Sí, ¿cómo le va? Yo soy la que tuvo el problema el día del parcial con la computadora que no pude hacerlo. está. Y bueno, no sé, mija, hay que tratar de ver qué pasa con eso. Nosotros recibimos los parciales por Eva. La verdad que no. Y te digo más, pedimos a Eva el tema de la cuestión que plantearon de los porcentajes y no nos ha contestado tampoco. Me pidió Hillary que les transmitiera eso. Así que está. Después vemos el tema tuyo, no sé. No sé cómo organizar esa cuestión. Y después tenemos el taller, ¿no? Tengo la gente que tiene, tú me das una mano en eso, Johnny, de ver la gente que está anotada con las dos sentencias que tenemos del taller. Si es que tenemos gente que haya preparado esas sentencias, ¿no? Tenemos dos sentencias. Sí, yo aún así preparé la sentencia para hoy con mi compañera. Perfecto. ¿Cuál de las dos? La Tenemos una de, 139, la una de contrato 169, sí. consigo mismo y otra que es un tema Sí, de... Ta, la de vamos a consigo ir, mismo. vamos a ir con esa primero. Federico, intervención. Sí, perdón. ¿Vamos a tener la oportunidad de consultar alguna cuestión respecto a las preguntas del parcial? No, hoy no, ya lo dije el otro día. Hoy tenemos la Perfecto. clase y el taller. Yo no le puedo dedicar además una clase para tratar de solucionar las dudas del parcial, Qué porque bien. entonces se me va el programa, se me va el tiempo y no doy todos los temas. Ya lo había dicho la clase pasada, al final. Perdón, no te escuché eso, pero ¿tenemos posibilidad de hacerlo por EVA entonces, hacer la Y consulta? por Eva sí, con mucho gusto pueden hacer todas las consultas que quieran, sin ningún Perfecto. problema. Gracias. No, por favor. Queda un minutito y arrancamos. Bueno, ya al ponerlo esto grande perdí ¿cómo se llama? La hora, pero yo creo que ya estamos a 05, ¿no? Ya casi. Sí. Un minutito. Ya ¿Me estamos ahí. avisas, Johnny? Sí, Porque, sí. viste, al poner esto perdí el... Ya son y 5. Perfecto. Bueno, vamos a ver contrato de mandato. El otro día ya hicimos una introducción, no la clase del parcial, que yo no llegué, sino la clase anterior. Y en realidad lo que yo les planteaba es que este contrato, que es interesantísimo, nos va a llevar a volver a considerar un fenómeno que estudiaron en obligaciones, que es el fenómeno de la representación. ¿Por qué? Porque el contrato de mandato es una de las posibles relaciones de base con respecto a este fenómeno más general de la representación, que supone una relación de base, también la existencia del poder y un negocio final o de gestión. Habíamos hablado genéricamente, acá voy rápido porque esto ya lo vimos, de cuáles eran los presupuestos de la representación, que están en la parte general, están en el 1254, y básicamente son el obrar a nombre ajeno y el poder. Y nos habíamos instalado y habíamos leído incluso la definición que da el artículo 2051, que en realidad define al contrato de mandato como un contrato por el cual una de las partes eh, confiere a la otra que lo acepta, y acá dice el poder para representarlo en la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la primera.
como les decía, el mandato es una suerte de relación de base. Otro negocio diferente es el negocio de apoderamiento, que es un negocio completamente distinto al contrato de mandato, que es esta relación entre estas dos partes, por la cual una en realidad le hace un encargo a la otra, y acá la norma dice que le confiere un poder, y la otra lo acepta para realizar o para la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la primera. En cambio, el negocio de apoderamiento es un negocio jurídico unilateral, donde hay en realidad una única voluntad, que es la voluntad del poder dante, y tiene que llegar a conocimiento del apoderado, por eso se lo define como un negocio unilateral y recepticio. Además, puede o no existir un negocio final o de gestión. El mandato civil es, desde el punto de vista de su categorización, un contrato unilateral y gratuito en la medida en que se realice en encargo por mera liberalidad, pero también perfectamente puede ser bilateral y oneroso si se abona un precio por la realización de ese encargo, lo cual evidentemente convierte al contrato en bilateral y oneroso. ¿Qué pasa con esto que en la propia definición del 2051 el legislador incluyó el conferimiento de poder, concretamente el poder o lo que estamos planteando, este famoso negocio de apoderamiento? En realidad, si nosotros miramos el 2068, vamos a ver que también el mandatario puede, en ejercicio del cargo, obrar a nombre propio o a nombre del mandante, y esta norma dice que si contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante. Al final de esta presentación, yo les voy a hacer una referencia, aunque sea breve, porque es interesante y porque es de los pocos casos que hay en este sentido, una situación donde había un problema en que se aplicó el artículo 2068. En realidad, no es tan así que nosotros podamos decir que el 2068 está, digamos, hablando o está consagrando esta idea del mandato sin poder. Yo en la clase anterior recuerdo que donde sí nosotros vimos la posibilidad de mandato sin poder es en aquello que uno de los estudiantes, que ahora yo no sé si fue Braulio, si fue Federico, alguien que además me rezongó, porque como él primero hizo una referencia a la simulación y yo le dije, no, yo le estoy hablando de una interposición real, y él me dijo, no, déjeme terminar. Tenía razón, tenía que terminar, y perfectamente llegó a explicar que esa idea de la interposición real, cuando verdaderamente alguien le hace un encargo a otro, como el ejemplo que yo les ponía, bueno, yo quiero que me compren un libro en Buenos Aires, cuando yo te encargo que vayas a Buenos Aires, no, te encargo que cuando vas a Buenos Aires me compres un libro, y entonces la persona va a Buenos Aires, compra el libro, no le dice nada al vendedor, compra el libro. Evidentemente el vendedor no tiene la menor idea, vendió el libro, esa persona adquiere el libro que ingresó a su patrimonio, después viene acá y por un segundo negocio, en definitiva, el libro termina en el patrimonio de quien lo había encargado. Entonces ahí decíamos que es un fenómeno que se llama de interposición real, porque hay verdaderamente un sujeto interpuesto que efectivamente realiza un negocio con un tercero, se convierte en propietario y luego un segundo negocio. Todo esto se puede, digamos, hacer más fácil si en definitiva se confiere poder. Entonces la persona, cuando actúa, ya aclara que no actúa a nombre propio, sino que actúa a nombre de otro y con poder. Y ahí tenemos en definitiva esta cuestión y el negocio final o de gestión. Ahí tenemos este tema de la representación. Y ahora vuelvo al 2068. ¿Qué fue lo que se vio? En realidad, de acuerdo a lo que dice el 2068, cuando dice el mandatario puede en el ejercicio del cargo obrar a nombre propio o a nombre del mandante, y dice concretamente, si contrata a nombre propio, si este sujeto está contratando a nombre propio, no obliga respecto de terceros al mandante. Pero acá no es que sea un problema de falta de poder, sino que es un problema de falta del otro presupuesto de la representación, que se acuerdan que era justamente el obrar a nombre ajeno, porque acá el sujeto está obrando a nombre propio. Pero ¿cuál es la trascendencia de esta norma que fue muy importante?
y es que, considerado el mandato como un contrato, no se puede entender que el mandatario, en el ejercicio de su cargo, esté incumpliendo el contrato si en lugar de actuar a nombre ajeno, actúa a nombre propio, porque verdaderamente esta norma del artículo 2068 se lo está permitiendo. Por eso acá se dice que en realidad acá no hay un problema de eficacia directa o representativa, pero no por el problema del poder, sino por el problema de que el mandatario actúa a nombre propio y no a nombre ajeno. Este caso de la justicia uruguaya 14.120 es ese que sobre el final de la reunión yo se los voy a plantear brevemente, pues no quiero sacar tiempo del taller. Vamos a un tema que yo les dije que iba a quedar para ser considerado acá, en sede de mandato. Y es una cosa que a ustedes les preocupaba, y es la diferencia con otras figuras, ¿no? En primer lugar, separar lo que es el mandato civil del mandato comercial. El mandato civil, en principio, y eso en principio está previsto como un contrato que es gratuito, eh, y esto no cambia. ¿Se acuerdan que cuando veíamos aquella primera presentación de características generales, un poco de repaso de lo que habían visto en obligaciones, se hablaba allí de que a veces puede pasar de que a pesar de que el negocio es originariamente gratuito, luego en una etapa posterior puede ser que haya que reembolsarle gastos al mandatario, gastos en los cuales incurrió con motivo del ejercicio o de la realización de ese encargo que le hizo el mandante. ¿Se acuerdan que ahí se hablaba del famoso, aquella figura diferente que era el bilateral imperfecto? ¿Por qué? Porque no es un problema desde el origen, porque en el origen, que es lo que nos importa a nosotros, el momento del sinalagma genético, el contrato o es gratuito o es oneroso. Es decir, es gratuito cuando en este caso el mandatario actúa por mera liberalidad. Pero este pobre tipo que actuó por mera liberalidad, perfectamente puede pasar que si incurrió en gastos, el mandante después le tenga que reembolsar esos gastos en los cuales él incurrió. Y como dice ahí, eso no lo va a convertir al contrato de mandato gratuito inicialmente y genéticamente gratuito en oneroso, porque para ser oneroso, de entrada, genéticamente, tienen que nacer obligaciones recíprocas, interdependientes o sinalagmáticas. Bueno, y el otro tema para la universidad, que es ese tema de la equivalencia, y es que alguien va a aceptar realizar ese encargo, pero a cambio del pago de una suma de dinero. Ahí sí yo estoy en un contrato claramente bilateral y oneroso. No es así la situación del contrato bilateral imperfecto, que se da simplemente porque en una etapa posterior tengan que reembolsarse a quien actuó por mera liberalidad gastos en los que incurrió con motivo del ejercicio del encargo. En cuanto al mandato comercial, obviamente siempre es oneroso y va a tener que ver con que el encargo tiene que ver con la realización de actos de comercio. Y finalmente, algo que trataremos de ver en algún momento, que es separarlo del contrato de comisión. ¿Qué pasa con este contrato de comisión? Acá, en realidad, se va a actuar a nombre propio, pero en interés ajeno, sin obviamente indicar el nombre de quien ha efectuado ese encargo. Ese es el tema del comisionista y eso es lo que lo separa, en principio, de lo que es el tipo negocial del mandato. Y lo otro que habíamos visto que íbamos a ver mejor acá en sede de mandato es cómo diferenciar el mandato del arrendamiento de obra y del arrendamiento de servicios. ¿Se acuerdan que alguna cosa dijimos cuando veíamos, a mí me tocó exponer sobre el arrendamiento de servicios, el arrendamiento de obra ustedes lo vieron con la profesora Hilary Marx, pero básicamente la cuestión está en que en el mandato el elemento trascendente es como dice ahí, esta idea de la sustituibilidad, la confianza y la buena fe. Es decir, cada vez que alguien le hace a otro el encargo y además le confiere un poder para que lo represente, básicamente la idea de fondo es que uno cree, uno piensa, esta persona que realiza
esto respecto a otro sujeto, piensa que ese otro sujeto va a ser mejor que él mismo a la hora de la realización del negocio final o de gestión. Que en realidad ese otro sujeto lo va a sustituir, ¿sí? Por eso nosotros vimos en la primera reunión que este sujeto, que es el mandante, va a ser parte en sentido sustancial, en realidad va a ser solo el sujeto del interés y el otro sujeto va a ser el sujeto de la voluntad, el que va a expresar la voluntad. Y la idea que está en la base para la celebración de este contrato es esta idea de sustituibilidad y obviamente, es evidente la idea de la confianza, la enorme confianza que alguien tiene cuando le, vamos a decir, le hace este encargo a otro y lo coloca en realidad como en su lugar, para que en definitiva sea ese sujeto el que realice el negocio final o de gestión. Por supuesto también la idea de la buena fe, que ustedes me van a decir, bueno, pero eso es en todos los contratos. Sí, es verdad, es en todos los contratos. Lo dice el inciso 2 del artículo 1291, todos los contratos deben ejecutarse de buena fe. Pero, ¿qué pasa? El legislador quería tenerla clara la cuestión y separar la cuestión esta de los arrendamientos de obra y de servicio y del mandato. Entonces quiso y intentó colocar en la propia normativa del arrendamiento como contrato de actividad, los que estudiamos, arrendamiento de servicios, arrendamiento de obra, colocar en el inciso 2 del 1833 esta cosa que al legislador le daba como cierta tranquilidad. Él decía, bueno, si la manera de distinguir el arrendamiento de servicio o de obra, nosotros vamos a ver en general el de servicios, pero el arrendamiento como contrato de actividad, a diferencia de los arrendamientos de cosa que vimos que son distintos, la manera de separarlos del mandato es cuando hay poder. Entonces el legislador estaba tranquilo. Si se confirió poder, siempre vamos a estar en sede de mandato. Si no se confirió poder, entonces yo voy a estar en sede de arrendamiento de servicios o de obra. El problema, como vimos, es que luego la doctrina analiza la estructura del fenómeno de la representación, que ustedes ya estudiaron en obligaciones, y descubren que esta relación de base puede existir a pesar de que no se confiera concretamente el poder. Digo, está discutido, miren que hay parte de la doctrina uruguaya que dice de no, esto no es así, el propio 2051 pone al poder en el tipo del mandato, si no hay poder no hay mandato, pero la realidad es que no es así. La realidad es que se puede conferir a otro un encargo que lo acepta, sea por un precio, sea por mera liberalidad, a pesar de que no se confiere el poder y se logra el mismo efecto a través de esto que nosotros veíamos como el fenómeno de esa interposición real, que implica dos negocios, un primer negocio y un segundo negocio. Es decir, en realidad la finalidad va a ser la misma, solo que no existe el poder. Otra diferencia importantísima, esta sí que es muy importante, es que, como dijimos recién, si vamos a pensar en la regla para el mandato, se pensaba que en general o en principio el mandato era gratuito. O sea, no puede, perfectamente no es ajena para nada, es ajena al contrato de mandato la gratuidad, más allá de que perfectamente puede existir un mandato oneroso. Pero, a diferencia de esto, cuando veíamos, y recuerdo yo en particular que les di la clase de arrendamiento de servicios y les dije clarito, en el arrendamiento de servicios, las notas fundamentales son la cuestión de la durabilidad y de la onerosidad. No puede concebirse jamás un arrendamiento de servicios que no sea oneroso, o sea, siempre es oneroso, y lo mismo pasa con el arrendamiento de obra. Son contratos que solamente pueden ser onerosos. Otra cosa que también separa es que en el mandato se da, y esto a veces se conecta con el negocio de apoderamiento, que en general es donde se contienen, la posibilidad de dar instrucciones, ¿tá? Lo cual no sucede evidentemente en el arrendamiento de obra o en el arrendamiento de servicios, en los cuales estos sujetos van a actuar en eso que nosotros lo denominamos como independencia técnica,
que estos sujetos tienen para llevar adelante esas actividades que nosotros ya analizamos, o sea la realización de la obra, o sea la prestación del servicio. Otro tema interesante es que en el mandato, el mandatario se ocupa de negocios ajenos por cuenta del mandante y en interés de éste, ¿sí? Esto es particular al mandato y evidentemente no es así en distintos supuestos de arrendamientos de obra y en particular de servicios. Es decir, a veces lo más difícil de distinguir es en el tema del arrendamiento de servicios, en particular si son profesionales. Y luego, el tema del mandato en general es para gestionar un asunto, el arrendamiento es para realizar un trabajo que puede ser manual o intelectual, ¿se acuerdan que esa distinción nosotros ya la vimos? O sea que acá, por eso yo difería aquello de las diferencias de aquel momento para este, porque me parece que se puede explicar mucho mejor desde el contrato de mandato, marcar así las diferencias con el arrendamiento de servicios y el arrendamiento de obra. Pasamos rápidamente a analizar, como siempre, en todos los contratos, cuáles son las obligaciones que asumen las partes. ¿Qué obligaciones asume el mandatario? El mandatario es aquel, como dice la definición del 2051, que acepta realizar el encargo. Evidentemente acá, cuando se va a manejar la idea de su responsabilidad, si estamos en un mandato gratuito, como pasa en general con los negocios a título gratuito, que esto también lo vimos en la parte general. ¿Se acuerdan cuando se hablaba, vamos a separar el negocio oneroso, el negocio gratuito? ¿Qué diferencias importantes hay de régimen jurídico? ¿O es una estupidez esto que estamos hablando? No, no es una estupidez. Hay veces que es importante separar si el negocio es oneroso o es gratuito. En particular, si el negocio es gratuito, aquel que se obliga por mera liberalidad es considerado con mayor favor por el legislador. Es decir, no se le va a exigir tanto, ¿sí? Eso específicamente es una norma que está en sede de mandato, porque es el 2065, ¿tá? Y después muchos otros contratos a título gratuito van a remitir a esta norma y van a decir, bien, si estos contratos son a título gratuito, vamos a decir, la actuación del sujeto que se obliga por mera liberalidad se va a manejar con ese parámetro, con el parámetro que aplica el 2065. ¿Cuál es ese parámetro? Si lo hablamos en general, podemos decir que hay una responsabilidad civil que está atenuada. ¿Por qué está atenuada? Porque se dirá que una responsabilidad subjetiva, porque se está manejando una responsabilidad subjetiva por culpa, en este caso va a estar atenuada, porque si miramos el 2065, vamos a leer que ahí dice efectivamente que la culpa, que es ese elemento clave en la responsabilidad subjetiva, que es esa conducta o la manera en que se va o la conducta que asume este sujeto obligado a título gratuito, se va a considerar con menos rigor. ¿Qué quiere decir eso? Con menos rigor, bien. No es entonces la culpa en general, el criterio de nuestro artículo 1344, 1344. 1344 es el que, vamos a decir, da el parámetro o el estándar de la culpa, ¿sí? El 1344. Es más, el 1342 hay una cantidad de gente que te dice que en realidad es una norma que está considerando un supuesto de responsabilidad de tipo objetivo, ¿sí? El 1344 no, es claramente que si vamos a nuestra moderna y joven dogmática representada por nuestros catedráticos actuales, ellos son los que, vamos a decir, dan mayor relevancia a este parámetro de responsabilidad subjetiva sobre la responsabilidad objetiva. Incluso en algún punto hasta se cuestiona la responsabilidad objetiva, cosa que los profesores un poco más viejitos como yo, como era nuestro maestro, al contrario, decía que el factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo,
Pero bueno, dejando eso, lo importante es que para realizar el encargo, si el negocio es gratuito, se responde con menor rigor según lo que dice el artículo 2065. Capaz que te podría pedir, Brum, que leas rápidamente tanto el 2064 como el 2065, y así nos quedamos tranquilos Artículo de que lo leímos. 2064. El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato y responde de los daños y perjuicios que se ocasionare al mandante por la inejecución total o parcial del mandato. El artículo 2065 dice: el mandatario responde no solo del dolo, sino de las omisiones o negligencias que cometa en la administración del mandato. La responsabilidad relativa a las culpas se aplica con menor rigor al mandato gratuito que al retribuido. Dice, entre paréntesis, artículo 1342. Perfecto, sí, está bien. O sea que eso me lo haces muy bien en leérmelo porque vas a decir, bueno, ese fue el objeto de mi intervención. Y más allá de esa referencia entre paréntesis que hace el legislador, yo más bien digo que acá la referencia está hecha con relación a lo que es el concepto de culpa que no está tan claramente establecido en el 2042, que no se los voy a hacer leer porque esto es de responsabilidad, chicos, yo no me quiero ir para atrás, sino más bien al 1344, que es donde está, digamos, el propio concepto del estándar de la culpa que analizamos el año pasado en la responsabilidad contractual. Otra obligación importantísima, que es rendir cuentas al mandante, ¿tá? La obligación de rendir cuentas. El otro día estaba votando un asunto, que creo que en poco tiempo tendremos sentencias, pero porque además esta cuestión de la rendición de cuentas, ustedes van a estudiar en procesal, cuando estudien derecho procesal, capaz que alguno ya lo está estudiando, el Código General del Proceso estableció un procedimiento específico relativo a la rendición de cuentas. Entonces, que evidentemente tiene un procedimiento específico que está como dividido en dos partes. Una primera parte para declarar si hay o no obligación de rendir cuentas y una segunda parte donde en definitiva se va concretamente a lo que es la rendición de cuentas propiamente dicha, ¿no? Yo desde el punto de vista del derecho sustancial, que es lo mío, o sea, no es que el derecho procesal no sea importante, es importantísimo, es la garantía, más allá de que el propio derecho procesal dice que el derecho procesal está al servicio del derecho sustancial. Pero yo decía siempre, ¿por qué hay una norma que primero hay que establecer? Perdón, tengo un micrófono abierto. ¿Por qué se dice que hay una obligación de rendir cuentas? Ahí tengo un micrófono abierto, por favor. Antonella. Antonella, La apaga el Rosa. micrófono. Entonces, les decía, ¿por qué el derecho procesal estableció eso de una obligación de rendir cuentas? Ver si hay o no hay obligación de rendir cuentas y luego pasar a concretamente el procedimiento de la rendición de cuentas propiamente dicha, que es voy con los papelitos y muestra con los papelitos cómo fueron las cuentas que se gastó, que no se gastó. Sí, en realidad, yo decía siempre, si en realidad el propio Código Civil establece cuando se realiza un encargo en ejercicio de este contrato de mandato, la obligación de rendir cuentas. O sea, ¿por qué hay que hacer una primera etapa para ver si hay o no que rendirlas cuando tenemos una obligación legal de rendir cuentas? Bueno, esto es muy interesante. Hubo un caso que me llevó a darme cuenta de que esto perfectamente podía ser cierto, porque independientemente de que haya que el 2074 diga que hay que rendirle cuentas al mandante, puede haber situaciones en las que es posible discutir, como pasó en ese caso concreto, porque, por ejemplo, se le estaba pidiendo que rindiera cuentas a alguien que en realidad no tenía que rendir cuentas, porque no era el sujeto que estaba, digamos, la persona que tenía que realizar esos negocios y rendir cuentas, sino que había otro sujeto, un tercero, que era verdaderamente el encargado y el que en todo caso tenía que rendir cuentas. Entonces yo no discutí más eso y dije, bueno, qué lindo todo, separemos lo que pasa en el derecho procesal, que hay un procedimiento específico, pero desde el punto de vista de las obligaciones del mandatario, el 2074 le establece la obligación de rendir
cuentas. Y otra cosa interesantísima que no está en todos los contratos y es el 2084 en cuanto a que el mandatario tiene derecho de retención respecto, y digo, esto es interesante porque no en todos los contratos está establecido, y entonces había una discusión de la dogmática acerca de si siempre corresponde el tema del derecho de retención o solamente en aquellos contratos en que específicamente esté establecido. Bueno, claramente el contrato de mandato es uno de ellos, y eso lo dice claramente el 2084. No vamos a ir leyendo norma tras norma, las tienen acá en la presentación y seguimos para adelante porque si no se nos va la clase y yo quiero llegar al taller. Vamos a algunas particularidades que a veces podemos preguntar o en un caso práctico. Y acá viene, por ejemplo, una que concretamente es objeto de una de las sentencias del taller. El famoso problema del contrato consigo mismo o el autocontrato. Esto ustedes también lo estudiaron en la parte general de obligaciones y vieron lo que piensa la dogmática. Gamarra, por ejemplo, plantea que el representante en realidad está manifestando dos voluntades, pero plantea una situación de nulidad por causa u objeto ilícito con base en el conflicto de intereses. Y por otro lado, Cafaro y Carnelli en realidad van a otra consideración, también en el mismo sentido, pero con otro fundamento, porque ellos lo que dicen es que el representante no puede emitir más que una voluntad y por ello en el autocontrato siempre va a faltar el consentimiento. Vamos al ejemplo concreto y cortito. Por ejemplo, Brum me hace un encargo a mí y me da poder para, por ejemplo, vender un determinado bien de su propiedad. Perfecto, entonces soy yo voy a ser la mandataria, soy su representante. Entonces yo voy a un negocio final o de gestión con otro sujeto, pero resulta que qué casualidad, ese otro sujeto, que sería el comprador, también me había encargado a mí, pero en este caso comprar un bien para él y también me había dado poder. Entonces, fíjense qué interesante, yo solita estaría haciendo un negocio en el cual comparezco primero en representación del vendedor con poder, y en el mismo negocio yo comparezco también en representación del comprador con poder, y entonces se celebra este contrato en definitiva de compra-venta donde yo estaría manifestando voluntad de comprar y de vender en ese mismo negocio yo misma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dijeron? Bueno, toda la cátedra sostiene que no se puede realizar, en el primer caso para Gamarra hay una situación de nulidad por causa de objeto ilícito, por el conflicto de intereses, y Caffaré y Carnelli dicen que en realidad no puede haber consentimiento porque un mismo sujeto no puede emitir más de una voluntad, y acá en este ejemplo de autocontrato, siempre estaría faltando el consentimiento. Sin embargo, tenemos que ir a lo que dice el derecho positivo. Y acá nos encontramos con dos normas que son muy importantes, que son el 2070 y el 2071, que vamos a analizar por separado. Concretamente, el 2070, acá sí, te voy a molestar, Brum, vamos a leerlo, porque acá vale la pena leerlo. 2070. Bien. Entonces, qué es lo interesante acá? Se requiere la aprobación expresa del mandante, y acá esto es interesante porque es una manifestación de voluntad en que el representado presta su conformidad a la propuesta de contratar efectuada por el representante. Es decir, está bien, está muy lindo lo que plantean todos, pero el 2070 está diciendo que esto es posible en la medida en que hay aprobación expresa. ¿Tá? Ahora, en un ratito vamos a ver ese caso que le va a exponer un grupo y vamos a ver un caso donde efectivamente se planteó este problema del autocontrato. Pero vamos a la otra norma, que es una norma diferente, porque en realidad, si bien el 2070 está hablando de la cuestión de la compraventa
o de ese tipo específico de enajenación, el 2071 me gustaría leerlo y como dice ahí, como dice en la... 2071. Sí, lo leemos, pero pará. Dejo planteada la pregunta primero. Vamos a escuchar lo que va a leer Brum, pero quiero que todos piensen y me vayan pensando para contestarme, que en realidad de qué contratos estamos, o qué o cuántos contratos hay, cuáles son esos contratos, y qué es lo que se está planteando en esta norma, o sea, y qué diferencia tiene con el 2070. Ahora sí, léelo por favor, 2071. 2070. Si fuese encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés corriente, pero facultado para colocar dinero e interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Bueno, muy bien. Entonces, primera pregunta. ¿De qué contrato está hablando acá, en realidad? Porque obvio que está hablando del mandato, ¿no? Eso ya sé, de perogrullo, porque estamos en la normativa del mandato. Está especificando el caso de un mandato, pero en realidad, ¿de qué contrato se está hablando? Tengo a Temis Marangos, que levantó la mano enseguida, y después tengo a Virginia Echeveste. Vamos en ese orden. Profe, a mí me parece un mutuo, un préstamo. Perfecto, claramente. Acá estamos en un tema de un mutuo. ¿Querés agregar algo? Sí, o sea, a mí pienso que es un mutuo en la parte de la norma donde dice de tomar dinero. Exactamente. Ahí es donde Eh, hace referencia al mutuo. ¿Solamente en un sentido o en los dos sentidos? ¿Me entendés Me lo que yo te pregunta, digo? me Claro. pregunta a mi profe. No, lo pregunto a Ah, todos. Tú tranquila. Lo tuyo ah. estuvo muy bien. Estamos hablando del mutuo. Pero mutuo, o sea, ¿quién presta la plata y quién recibe la plata? O sea, ¿cómo es acá el encargo del mandato, no? ¿Querés leerlo de vuelta? Bueno, Franco. Bueno, Si Franco me lo quiere explicar, capaz. Y acá, después estaba Virginia también que quería intervenir. Pero vamos primero, Franco. Buenas noches. Entiendo que se Hola. trata de un contrato de mutuo donde el mandatario tiene el mandato de tomar un préstamo y él mismo es quien presta el dinero, por tanto, estaría celebrando el contrato consigo mismo. Expresa la voluntad del mandante de celebrar un mutuo consigo mismo y él expresa su voluntad de prestar ese dinero. Entonces vamos a ponernos primero en esa hipótesis. Quiere decir que vos me decís que es un mutuo, como dijeron recién, y está muy bien. Quiere decir que ahí el mandatario recibe el encargo por parte del mandante de conseguir dinero para el mandante. ¿Estamos de acuerdo? sí. Pero dice la norma que él le puede prestar de su dinero, ¿no? Él mismo. ¿Estamos de acuerdo? Le puede prestar de su dinero y ahí, ¿qué dice? ¿Cómo tiene que ser ese negocio? ¿Querés seguir tú, Echeveste? Sí, en realidad, Virginia. planteando buenas noches para todos. Hola. Siguiendo la hipótesis de Franco, en realidad, lo que no puede es tomarlo prestado para sí. O sea, sí lo puede poner, lo puede tener con interés, pero no para sí mismo. A ver, vamos con un caso, hay dos casos, ¿no? El tema es cuando el mandante lo que le pidió al mandatario es que le consiga dinero. ¿Está? Ese es el Correcto. encargo. ¿Y ahí qué dice? ¿Qué podría hacer el mandatario? Podría, no. Pero él mismo puede prestar su dinero. Claro, él puede prestar su dinero. Perfecto. Correcto. ¿Y cómo lo presta? ¿Dice algo más Con la, el legislador? con Con la previa aprobación del aprobación mandante. del mandante. ¿Dónde dice que con previa aprobación del mandante? Ustedes tienen un código distinto al mío, ¿eh? No, dice sin previa. Sin Por eso aprobación del digo. mandante. Por No, eso, en realidad no. previo no dice en ningún momento. No dice un pito de sin nada. Por eso esto no aprobación tiene que del ver con el mandante. 2070, era clarísimo, aprobación expresa. Acá no dice eso. Acá no dice eso. Es un mutuo, mirá vos todo lo que hay acá. Es un mutuo. El encargo fue que le consiga dinero, o sea, el mandante le pide al mandatario que le consiga dinero. Ahí el mandatario puede prestarlo y cómo lo presta, ¿qué dice la norma? Ya la leímos, pero léanlo ustedes y me contestan.
Que le pone el interés corriente. Ahí está. Entonces, mirá vos lo que tenés acá. Tenés un mutuo. Yo me pregunto acá, para este mutuo, ¿dónde está el mutuo? ¿Dónde está el consentimiento del que es el que recibe el dinero? Ustedes mutuos ya estudiaron, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Encuentran alguna En realidad lo particularidad vamos a acá? ver en la clase que viene, Beatriz. Ah, perdón. Viste que yo me Pero mareo. lo, me- Perdón, pero lo perdón, perdón. mencionamos ya en algunas Perdón. oportunidades. No lo Perfecto, pero dimos tienen específicamente. exactamente, pero queda claro que en el mutuo hay alguien que presta dinero y alguien que recibe dinero. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Eso es un contrato, estamos de acuerdo. Eso implica que tiene que haber un acuerdo de voluntades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Acá, mi pregunta es, en este mutuo, ¿dónde está el acuerdo de voluntades? En el mutuo. Porque estamos hablando de particularidades, ¿se acuerdan? Acá hay una cosa tremenda, ¿no? Porque acá se lo inventó el legislador. Vamos a leerlo de vuelta, Brun, léeme de vuelta el 2071, por favor, léemelo de vuelta. Si fuese encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés corriente. Pero facultado... Para. Sí. Así que mira Él se lo vos, el presta encargo... al mandante. Déjame explicar a mí. Acá lo que pasa es que hay un mandato, el encargo que recibe el mandatario es conseguir dinero para el mandante. Pero acá el legislador se mandó, como diríamos nosotros así medio mal y pronto, el legislador se manda y dice, ahí el propio mandatario le puede prestar plata al mandante y además le dice con qué, de qué forma, dice al interés de plaza, o sea que le pone hasta las condiciones a ese mutuo que evidentemente no es lo que celebró, porque lo que hizo el mandante es un mandato, le hizo el encargo de que le consiga dinero. A mí siempre me llamó la atención este artículo, porque si yo lo que quiero es que esta persona me consiga dinero, no necesariamente yo quiero que él me preste a mí. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es que yo le encargue que me consiga dinero y otra cosa es que termine, como dice el legislador, él prestándome a mí al interés corriente de plaza. O sea que ahí tenemos, con todo respeto, el legislador enchufetó un mutuo acá del cual nadie había hablado. Ahora, perdona, ahora sí, Brum, seguilo leyendo. La otra hipótesis, la hipótesis donde el mandante lo que quiere, tiene plata y la quiere prestar. Pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Ahí está. Entonces ahí viene como una segunda parte donde seguimos en un mutuo, que lo van a ver la reunión que viene, seguimos en un mutuo, pero con una particularidad. Es decir, acá el legislador no se mandó tanto porque no le va a permitir que se convierta en que el que recibe el dinero sea el mandatario, salvo aprobación expresa acá sí del mandante. ¿tá? Entonces, esa es la particularidad que yo simplemente les quería señalar porque me parece muy interesante en el artículo 2071. En la primera parte, cuando el encargo es para conseguir dinero, ahí el legislador se inventó un mutuo entero, donde hay una parte que se convierte en que presta el dinero a su mandante, incluso al interés de plaza, y eso por imperio del legislador, porque evidentemente hay voluntad por parte del mandante, que sería aquel que recibiría el dinero, sería el mutuario, ese consentimiento no está, lo puso el legislador. Paula. Profe, ¿puede explicar la segunda parte? Agarrás el artículo y la lees. Lees Bien. tú la segunda parte del artículo y vas a ver que está clarita. Léemela, Paula. Ah, no tenés el código. No. Así no vale. El código hay que tenerlo ahí. Yo se lo leo. Quiero que lo lea ella. Quiero que lo lea ella. Quiebro una lanza por Paula porque nosotros, como tenemos a nuestro lector oficial,
A No. veces lo tenemos un poquito más lejos. No. Están violando completamente la regla que yo dije el primer día. Todo el mundo con el código al lado. Cada uno tiene que leer. Yo lo hago leer a los efectos, digamos, didácticos, pero la manera es leerlo uno, porque es la manera que uno lo entiende. Ahora sí, Paula, lee entonces esa segunda parte del 2071. No, Pero- que no tenés audio, Paula. Muteada, Paula. El audio. Paula, ¿me escuchás? Ahora Tenés que sí, perdón. desmutearte. Sí. Adelante. No podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Ahí está. Antes de no podrá tomarlo para sí, ¿qué dice? Dice algo. Pero facultado para colocar dinero a interés. Ahí está. Ahí el mandante, el encargo que le hace al mandatario es que le coloque plata que tiene el mandante a interés. ¿Y ahí qué va a decir? Que el mandatario, ¿qué? Que no lo puede tomar para sí, Sin A menos aprobación. que. a menos que tenga la aprobación. ¿Qué es lo que no entendés? No, ahora sí me quedó claro. ¿Viste? ¿Sabés lo que pasa, Paula? Que tenés que tener el código ahí a la vista. Al tiempo que la vamos leyendo, retardo. vos te lo lees y vas a ver que ahí lo entendés clarito y no hay ningún problema. Se lo digo a Paula, se lo digo a todos. Seguimos, chiquilines. Nos pasamos al otro. Obligaciones. Sí, chiquilines, para mí son chiquilines. Obligaciones del mandante. Vamos a la otra parte de este contrato de mandato, porque hasta ahora estábamos hablando de las obligaciones del mandatario. Ahora vamos con las obligaciones del mandante. Ya lo vimos recién. Si, por ejemplo, el mandatario tuvo que realizar gastos, bien, es muy clarito, tiene que, o bien a veces ya le da un anticipo, o si no, después le tiene que reembolsar los gastos. Si el mandatario, con motivo de realizar ese encargo, tuvo pérdidas, bueno, el mandante tendrá que indemnizarle las pérdidas, ¿tá? Si fue pactado el plazo obviamente, nosotros dijimos que podía ser oneroso. Si se pactó que había que pagar un precio, obviamente el mandante le tiene que pagar el precio a cambio del cual el mandatario realiza ese encargo. Lo realiza por un precio. Entonces ahí el mandante está, si fue pactado, como dice ahí, tiene la obligación de pagar el precio. Y acá miren qué otra cosa interesante. Puede haber varios mandantes respecto a un mismo negocio. Y acá, miren qué interesante, es uno de los pocos casos, porque no son muchos, en que se establece que si hay varios mandantes, están obligados solidariamente, o sea, solidariamente frente al mandatario, es decir, el mandatario le puede pedir a cualquiera de ellos. Y esto lo está diciendo el legislador, o sea que ven acá que hay un caso de solidaridad legal. Que esto es una cosa que es bastante importante, no es frecuente, porque se acuerdan que la solidaridad que ustedes estudiaron en la parte general, cuando estudiaban las obligaciones y la clasificación de las obligaciones, la solidaridad tiene que ser pactada expresamente. En este caso hay una solidaridad legal, en el caso de varios mandantes, con respecto a las obligaciones que surjan con motivo de esta situación del mandato, estos varios mandantes están solidariamente obligados frente al mandatario. Y ya medio llegando al final de la exposición teórica, viene la cuestión de la extinción del mandato. Como todos los contratos puede tener una extinción. En realidad, esta norma va a ser sumamente este problema de la extinción del mandato va a ser interesante porque el legislador, ahora lo vamos a ver, establece una serie de pautas y en algunos casos va a ser delicado separar cuando estamos en la extinción del contrato de mandato como contrato y cuando estamos simplemente en la extinción del poder, el negocio de apoderamiento que ya vimos que es un negocio unilateral y recepticio. Entonces vamos despacito. Obviamente con respecto a la extinción del mandato, a favor del mandante, ¿se acuerdan que yo les decía que acá este es un contrato que tiene que ver mucho con la confianza, con la buena fe? Entonces, a favor del mandante está planteada la posibilidad de el receso unilateral
ad nutum. ¿Se acuerdan lo que quiere decir ad nutum? Es a voluntad del mandante. Y esto puede ser, y acá vamos a ver algunas normas interesantísimas, esto puede ser tanto en forma expresa como tácita, ¿tá? Y todo eso, por supuesto, sin perjuicio de la extinción, como para cualquiera de los contratos, por el vencimiento del plazo que se estableció. Se puede hacer un mandato con determinado plazo, cuando vence ese plazo, se extingue ese mandato. ¿Tá? Para eso tenemos el 2087. Vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de la forma tácita. Acá hay una cosa interesantísima, que yo siempre cuento un cuento que me pasó a mí. Forma tácita de la extinción del mandato a favor del mandante. Entonces se plantea esto de qué pasa si hay una intervención directa del mandante. O incluso, ¿qué pasa si el mandante resuelve, porque él es libre de hacerlo, designar un nuevo mandatario? Estamos hablando para la realización de un mismo negocio, ¿no? De un negocio concreto. O sea, realización de un negocio concreto, pero va el propio mandante y él lo realiza directamente. O designa un nuevo mandatario, ¿tá? Acá esto es interesante porque cuando se realiza esto, sea en el propio contrato original o sea cuando se designa un nuevo mandatario, debe allí aclarar el mandante cómo es la situación respecto al mandato anterior. ¿Tá? Por eso se dice, si hay otros mandatarios, debe aclararse si esa nueva designación implica o no implica la extinción de los mandatos anteriores. ¿Y qué es lo interesante acá? Que el legislador, ¿se acuerdan que había dentro de las manifestaciones de la voluntad, había algo que era algo así como comportamientos legalmente calificados? O sea, si no se dice nada y se actúa directamente o se designa a un nuevo mandatario, el legislador va a interpretar, o sea, se va a entender que hay una voluntad de dejar sin efecto o de extinguir el mandato anterior, ¿sí? Acá tenemos, y perdón que los aburra, pero acá me interesa mucho, lo vamos a hacer en este caso, le vamos a dar lectura al 88, 89 y 90. 2088, 2089 y 2090. Por favor, Bruno. Perfecto. 2088. La revocación del mandato puede ser expresa o tácita. En uno y otro caso, la revocación produce su efecto desde el día que el mandatario ha tenido conocimiento de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2101. Ahí está. El 2, bueno, pará. Como ven, esto es bastante dudoso, este 2088, porque en realidad cuando está hablando de la revocación del mandato, no parece en realidad que se está refiriendo a la revocación del poder. O sea, de nuevo, separemos, el mandato es un contrato donde alguien le encarga a otro la realización de un determinado negocio y el otro lo acepta. Acá te está hablando de la revocación. Entonces, acá aquello que les dije, ténganlo en cuenta. En cada caso hay que mirar si estamos hablando de uno, de otro, o estamos hablando de las dos cosas. Pero seguí leyendo. Ahora vamos al 2089, por favor. El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio importa revocación del primero. Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste aquel para los negocios no comprendidos en este. Ahí está. Entonces acá tenés una suerte de comportamiento legalmente calificado. Es decir, si vos tenías un mandatario... Bueno, seguimos en la misma historia, ¿no? Puede ser una cosa o puede ser la otra, pero miremoslo como si fuera el tema del mandato y no el del poder. Evidentemente, si acá se trata de que designé un nuevo mandatario, o, si ustedes quieren, que en realidad hice un nuevo poder a favor,
unilateralmente a favor de una determinada persona y se lo comunico, el legislador entiende, en ese caso, que queda revocado el anterior. ¿Tá? Salvo que, obviamente, salvo que se aclare, porque perfectamente se puede aclarar que esta nueva designación no implica modificación del anterior. ¿Tá? Acá le viene el cuentito que yo les hago siempre a todos, de cuando yo ejercía la profesión, y yo en realidad era apoderada de una señora frente al Banco de Previsión Social para cobrar sus haberes jubilatorios. Esta señora se casó con un diplomático y se fue a vivir a Sudáfrica. Entonces, y yo era su apoderada, y yo iba y le cobraba una determinada jubilación que ya tenía en el Banco de Previsión Social. Yo entregué el poder en el Banco de Previsión Social. El poder no hizo ningún tipo de aclaración, y acá estamos hablando del poder, no del mandato. El mandato es que ella me dijo, yo te encargo y tú me cobres la jubilación, además me dio un poder, yo al BPS le presenté ese poder, el poder no decía absolutamente nada, decía que yo era la apoderada y punto. Un día la señora vino acá a Uruguay, porque, en fin, un día quiso venir de visita, y entonces me dijo amablemente, ella quería, además, yo creo que yo le cobraba alguna cosa, pero ella además me quiso comprar un regalo. Entonces me dijo amablemente, Beatriz, no vayas este mes a que yo estoy acá, no vayas a cobrar la jubilación, deja que voy yo, porque y de paso te libero de eso. Así que yo, ay, bárbaro, excelente, muchas gracias, yo ni cuenta me había dado, el poder lo había hecho una escribana, yo había presentado el poder, también yo me podía haber controlado eso, ¿no? Cuando la escribana lo hace, mirá, aclará que si actúa la propia señora no va a implicar que me revocan el poder. Bueno, la cuestión es que fue la señora, cobró la plata, me compró un regalo, me lo dio, y pasaron unos días, se despidió, se fue para Sudáfrica. De vuelta yo voy el mes siguiente a cobrar. Y el BPS me dice, perdóneme señora, yo no tengo nada que pagarle a usted. ¿Cómo que no? Y no, porque acá vino la señora, cobró ella, acá no dice nada, así que su poder, en este caso, caducó, no está más. Imagínate, la mujer allá en Sudáfrica y yo tenerle que decir que con motivo de toda esa historia era toda una cosa. Entonces, definitiva, ¿qué les cuento yo con esto? Que siempre lo cuento para que no les pase. Esta es la normativa y es clarita, la leímos, o sea, la escuchamos. Les pido a todos que tengan el código y la vuelvan a leerlo. Todos con los códigos ahí se vuelven a leer el 2089. ¿Tá? Evidentemente, cuando se da un poder, si uno no quiere que si uno actúa directamente o designa a otro, ese poder, y acá ya me instalé en el poder, quede revocado, hay que aclararlo. O sea, entonces el escribano va a decir que la actuación directa del poder dante no va a implicar revocación del poder, o el conferimiento a otro no va a implicar revocatoria del poder. ¿Tá? Y finalmente vamos a leer el 2090. Por favor, Brum. Interviniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario y poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el mandato, si él expresamente no manifestare que su intención no es revocar el mandato. Perfecto. Acá de vuelta tenés la misma situación. Entonces, ven que el legislador está hablando de extinción de mandato en todos los casos, pero perfectamente esto lo podemos trasladar al tema de extinción del negocio de apoderamiento. Federico. Sí, dos consultas. El artículo 290 se menciona en realidad, explica el ejemplo que venías dando, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí, pues sí. Y Sí. en otro sentido, en la segunda parte del 2089, en lo que dice si el primer mandato es general, ahí lo que significa en realidad es que si hay un segundo mandato especial, digamos, no revoca tácitamente aquel mandato general anterior. Claro, exactamente, porque tienen objetos distintos. Entonces se mantiene por lo que es general, pero sí puede quedar modificado en lo especial. O sea, la parte especial solamente va a poder quedar abarcada por el segundo y no por el primero. El primero es general, el segundo es especial, y ese es el planteo que hace el 2089. ¿Tá? Otra posibilidad. ¿Querías intervenir? Sí, adelante. Una pregunta era, ahí se me cayó el código.
¿Importa la fecha del poder? Pero siempre, obviamente. ¿Cómo no va a importar la Porque fecha no, si la es lo que pregunta es la estamos? ¿Cómo siguiente. sabemos si algo es antes o algo es después? No, Si no la sabemos la pregunta es la fecha. siguiente, y es personal. Yo hice un poder hace 15 años, casi Sí, pero exactamente. yo no te puedo evacuar dudas personales, Brum. No, Viste, no, vos porque por perdoname, eso pero estoy no hablando puedo. de la fecha. Estoy hablando de la fecha. Ponelo en general, sí. En general, uno hace un mandato hace 20 años y nunca se Sí. utilizó ¿Y no le ese pusiste poder. plazo? ¿Y por qué no le pusiste plazo? Ah, no, es ¿Le de por pusiste vida. plazo? No me acuerdo. Bueno, está. Entonces, viste, por eso te digo, por eso no podemos entrar a ese tipo de dudas porque hay que analizar cada negocio en concreto. Uno en cualquier contrato, y fue lo primero que les dije, toda obligación tiene una dimensión temporal, ¿sí? Y en todo momento, lo bueno, y que fue lo primero que te dije, es que si es a favor tuyo, tú en cualquier momento ad nutum, como dice ahí en forma expresa o tácita, lo podés revocar, claramente. Esa es la primera cuestión, así que quédate tranquilo. Si no estás contento con eso, vas y lo revocas, ¿sí? No, yo no lo Tranquilo. quiero revocar para nada, al contrario. No, Quiero bueno, que tenga perfecto. poder. Perfecto. Mientras no está revocado, está vigente. Está. Si no tiene plazo, no hay ningún motivo para que sea, salvo que vos vayas y actúes directamente, o salvo que hagas otro mandato para otro, o poder para otro. O sea, como ustedes ven, las dos cosas. Porque el mandato es el mandato y la diferencia es que es un negocio bilateral que se forma con dos voluntades, porque hay propuesta y aceptación. Y es gratuito o es oneroso. Fenómeno. El poder es un negocio unilateral, donde hay alguien que simplemente con su voluntad da poder a otro y eso le va a llegar al apoderado. Y ahí tenemos las dos, son dos negocios distintos. Y acá, de acuerdo a esto, podemos leerlo como extinción del mandato, pero también como extinción del poder, perfectamente. Eso es lo que yo les quería decir, que en cada caso hay que mirar, ¿sí? Y seguimos, renuncia. Renuncia del mandatario. Acá nos ponemos del otro lado, acá nos vamos a poner del lado de que viene el mandatario y quiere renunciar. Muy lindo todo, podría ser, pero hay algunas cosas que tienen que estar en consideración, porque, por ejemplo, él a través de esa renuncia, el mandatario, no puede perjudicar los intereses del mandante. Si, por ejemplo, no le da la oportunidad de que él, ¿se acuerdan que yo les dije que había una sustitución? Yo me sustituyo en otro sujeto. Si a mí el tipo me renuncia y me deja, agarrate el pincel que te saco la escalera, como dice el dicho, eso puede ser un problema y entonces por eso vamos a tener, acá sí vamos a leer el 2093, Brum, por favor. Todo, y todos con sus códigos leyendo también. Así lo entienden bien. Adelante. Me siento todo un locutor. La renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados. De otro modo, deberá indemnizar al mandante si es perjudicado, a menos que él se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u otra causa o sin grave perjuicio de sus intereses propios. Se lo leo otra vez si quiere. Entonces, no, yo creo que quedó bastante claro. Esta es la hipótesis al revés, donde estamos del otro lado, del lado de que es el mandatario el que se quiere desvincular. Como les digo, la regla es que esa situación es lícita, pero en ningún caso puede perjudicar al mandante. Y acá lo que se establece es un supuesto de responsabilidad del mandatario si efectivamente esto le deriva un perjuicio. ¿Tá? Básicamente esa entonces es la norma. Ahora, extinción y sustitución. No ya del mandato, pero sí del poder. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Están los terceros. Hace muchos años, cuando se confería un poder, había que registrar. El conferimiento de poder se registraba. Ahora es mucho más práctico, porque lo que se registra no es el conferimiento de poder, sino que son los supuestos de extinción o de sustitución de poder. Eso es lo que controlan los terceros a nivel del registro para saber, como muchas veces lo hace el juzgado, viene una persona y dice, bueno, yo vengo a comparecer en representación de una determinada persona. Entonces, muchas veces el tribunal le dice, acredite la vigencia de ese poder. Es decir, la vigencia de poder es un certificado que se obtiene del registro
evidentemente, del registro de poderes, donde el registro va a manifestar si hay un problema con relación a la vigencia o si hubo sustitución, porque eso es lo que se inscribe, la extinción y la sustitución del poder, y la idea acá no es un problema tanto entre las partes, porque entre las partes se supone que todo tiene que estar mucho más claro entre las propias partes, sino que es un problema respecto de los terceros y respecto del tráfico jurídico. ¿Sí? Es un tema que tiene que ver con la publicidad, fundamentalmente respecto de terceros. ¿Qué pasa con la cuestión de la muerte del mandante o del mandatario? ¿Tá? Acá hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, más allá de lo que dice el 2094 y el 2095, ¿los podemos leer rápidamente? Y me estoy riendo 2094 y porque es mi caso. Yo hice el poder porque me iba a morir y hice el Pero yo te testamento veo lo porque más bien, y Bru, me te hice veo lo más bien. y hice el testamento y lo dejé al mandatario como usufructuario por 20 años porque la hija era muy chica todavía. Pero no me Pero morí de testamento es casualidad. otra cosa, no me mezcles, porque el testamento El no tiene nada médico que ver salió a con lo que decir que estamos yo hablando. no salía de la mesa, así que casi me morí. Pero está, es una anécdota. Escucha, testamento es otra cosa, Sí. lo del tema de la salud, viste que uno nunca sabe, pero lo del testamento no mezclemos porque ese es otro No. tema. El testamento es un ¿Sabía? negocio mortis causa, no tiene nada que ver, es un negocio unilateral y mortis causa. Acá estamos hablando del contrato. ¿Qué pasa con la muerte del mandante o del mandatario? Vamos a leer 2094, 2095. Sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus funciones. Pero si de suspenderla se sigue... Empiezo de nuevo porque me comí Sí, una por copa. favor. Sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus funciones. Pero si de suspenderla se sigue perjuicio a los herederos del mandante, será obligado a finalizar la gestión principiada. No sé Perfecto. Entonces, como verás, evidentemente acá hay un tema de que después de la muerte no estaría admitiéndose que el mandato siga después de la muerte. Y evidentemente acá hablamos tanto del mandato como seguramente del poder, ¿no? Salvo que esta actuación, o que, vamos a decir, que la inercia o la no actuación del mandatario pueda derivar en perjuicios que en este caso ya serían para los sucesores del mandante. Entonces ahí lo que le dice la norma es que ahí tiene que continuar y finalizar, porque no es la idea de que si él termina con esa función, por esa circunstancia absolutamente ajena que es la propia muerte del mandante, esa situación de su inercia, su inactividad, genera en definitiva perjuicios que en definitiva van a recaer en perjuicio de los sucesores. 2095 leemos ahora. En caso de muerte del mandatario, sus herederos que fueren hábiles para la administración de sus bienes deberán hacer saber al mandante el fallecimiento y mientras reciban nuevas órdenes cuidarán de los intereses de éste y concluirán los actos de gestión empezados por el mandatario, si la demora pudiera resultar daño al mandante. Ahí está. La misma Perfecto. obligación... O sea que... sí. ¿Sigo? Sí, la misma obligación tienen los albaceas, los representantes legales y todos aquellos que suceden en la administración de los bienes del mandatario que ha fallecido o se ha hecho incapaz. Ahí está. Entonces, mandatario, no solamente fallecimiento, sino si se hace incapaz, ¿qué pasa? Entonces, acuérdense que en ese caso, especialmente en el caso de fallecimiento, al ser obligaciones, teóricamente las obligaciones pasan a los sucesores. Lo que pasa es que acá, como está esa situación que yo les decía de ese vínculo de confianza y esa actuación de buena fe, lo primero que tienen que hacer estos herederos es comunicar esa circunstancia al mandante poderdante, ¿sí? Estoy poniendo las dos cosas a la par, ¿sí? Porque evidentemente ellos podrán ver, tendrán a bien ver si quieren continuar o quieren tomar otra decisión o dar otro poder o ver cómo se maneja. Y nuevamente, tienen que hacerlo de manera tal que esa no actuación pudiera estar generando perjuicios para el mandante poderdante. Federico, sí. Sí, que en definitiva, haciendo una lectura integral de estos últimos artículos, en realidad lo que lo que busca proteger el legislador es justamente los intereses del mandante, que Siempre.
tiene lógica en realidad porque es el origen justamente de este contrato. Completamente. Ese. Exactamente, esa sustituibilidad sobre la base de la confianza y la buena fe. Ahora, acá hay algunas normas especiales, por ejemplo, nosotros creo que lo vimos cuando vimos la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, vimos que está esta ley, la ley 13.901 tiene un artículo 6 que dice lo que dice ahí, está vigente. Los apoderados de los promitentes vendedores podrán continuar su mandato a pesar del fallecimiento de sus mandantes y otorgar la escritura definitiva de venta del inmueble al comprador que hubiera cumplido con todas las obligaciones derivadas de la promesa de compraventa. Esta disposición regirá también para los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de esta ley. Quiere decir que acá viene una ley que les da un poder más allá de la muerte de quienes eran los poderdantes y con relación a esta situación concreta a esta calidad de promitentes vendedores, y vean que es una norma que no solamente quiso solucionar la situación para después de la muerte de estos sujetos, sino que es una norma además con efecto retroactivo, porque dice claramente que incluso va a regir para contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de esta ley. Ahí entre paréntesis aparece una cosa que yo no sé si la puse acá, no. Cuando hablo del tema del testamento vital, es una referencia, no me acuerdo si está en esta presentación o no, pero es simplemente para que ustedes tengan en cuenta que hubo una normativa especial con relación a la posibilidad de otorgar el consentimiento en determinada situación, una determinada persona frente a su prestador de salud puede, digamos, permitir que con intervención médica y con una serie de requisitos, o sea, la ley es esta, no, la ley no está tampoco, bueno, es un desastre, esto no la tengo acá. Es la ley de testamento vital, que es una ley relativamente nueva. 18473 puede ser. Exactamente, puede ser esa. Es más, en el manual la tenemos, ¿no? Cuando hicimos el manual, ¿ya estaba o no? No, es posterior, capaz que no. Yo sé que en algún momento escribió sobre ese tema Pablo Garrido, pero no me acuerdo. En definitiva, es muy interesante este tema y se empezó a abrir esta temática que yo les decía otras veces, o lo decía capaz no sé si en las clases de contratos, pero en las de obligaciones seguro, donde una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales puede de alguna manera querer dejar planteado qué es lo que quiere que se haga o que no se haga en determinada situación. Y eso es lo que se permite con esta ley de testamento vital que el profesor Cabrera nos decía el número. ¿Cómo es? 18.000, ¿cuánto, Johnny? 18473. Pero ya 18473. Entonces, ténganla, anótenla, esa es una norma que es interesante. Ahora, volvemos a este tema de las idas y venidas entre la extinción del contrato de mandato y el tema de la extinción y la extinción del negocio de apoderamiento. Acá yo hacía un ejercicio, hoy no me da el tiempo, donde caso por caso, mirando un artículo concreto que era el 2086, yo planteaba, bueno, acá estamos en una situación de extinción del mandato o de extinción del poder o de las dos cosas. Es verdaderamente una situación sumamente interesante. Y luego, este artículo 2101, que también es interesante porque plantea la cuestión de la pervivencia del poder a pesar de haberse extinguido el mandato, y donde hay una cuestión de ¿qué pasa cuando los terceros con relación a estos problemas de la extinción del poder y del mandato? Perdona que te moleste, Brum, pero vamos a leer el 2101, por favor. Si no, no molesta, al contrario. Artículo 2101. En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada por el mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Este quedará también obligado, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe, pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice.
Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiera sido notificado al público por los periódicos y en los casos en que pareciere probable la ignorancia de terceros, podrá el juez en su prudencia absolver al mandante. Ahí está. Ahí es donde aparece ese tema que yo les decía de la publicidad respecto de terceros. O sea, este tema, ¿cómo se califica? ¿Cómo le vamos a llamar a este tema? Se llama efectos del mandato con relación a terceros. Porque, ¿qué pasa? La cuestión es si hubo un negocio final o de gestión. Entonces, el negocio final o de gestión obliga al mandante si el mandatario ha actuado a nombre ajeno y dentro de los límites del poder. Esa es la idea. O sea, si el mandatario actuó a nombre ajeno y dentro de los límites del poder, el mandante queda obligado, se produce esa eficacia directa o representativa y entonces, evidentemente, esos efectos jurídicos se trasladaron a la esfera jurídica del mandante. Pero, ¿qué pasa? No responde el mandante frente a terceros y el mandatario. Y acá vienen los temas de lo que se va fuera del poder. Si el mandatario actuó sin poder, fíjense que cuando se habla de sin poder, podemos tener estas dos hipótesis. Sea que se esté fuera de los límites, porque era un poder que tenía límites, entonces vamos a suponer el mandatario actuó fuera de los límites del poder, es una idea de que se actuó sin poder, porque actuó fuera de los límites del poder, es lo mismo que decir que actuó sin poder. Y lo otro es cuando hay un tema de extinción del poder, pero fíjense que ahí lo que se maneja es el conocimiento que sobre ese tema de la extinción del poder tiene o no tiene el mandatario. Obviamente, si actúa extinguido el poder, también estaría actuando sin poder. Entonces, acá viene esta norma que es fundamental y que hay que leerla tranquilos y despacito. Como decía este chico Fonsi, despacito. Hay que leer el 2078 despacito. Bueno, ¿se lo leo? Por favor. Sí, por favor. Si el mandante y el mandatario contratan sobre un mismo objeto con dos diferentes personas, la fecha decidirá cuál de los dos contratos deba subsistir. En caso de duda, subsistirá el del mandatario, artículo 1680. Perfecto. Ahí ves, Brun, pará. Ahí ves la trascendencia de lo que vos me estabas preguntando hoy, que es el tema de la fecha. La trascendencia de la fecha es fundamental y acá, por ejemplo, se ve en esta situación donde, por ejemplo, mandante y mandatario contratan sobre un mismo objeto con distintos terceros. Acá la fecha es fundamental porque en realidad, fíjense qué interesante, por más que haya intervenido el propio mandante, si hay duda, subsiste el contrato realizado por el mandatario. Esto es muy interesante. Ahora seguirlo leyendo. En el caso de este artículo, si el mandatario hubiese contratado de buena fe, el mandante será responsable del perjuicio causado al tercero cuyo contrato no subsista. Si hubiese contratado de mala fe, es decir, estando prevenido por el mandante, él solo será responsable de tal perjuicio. Ahí está. Ahí se maneja además la idea de la buena o mala fe del mandatario, que no es otra cosa que el conocimiento o desconocimiento que tiene el mandatario sobre aquella actuación directa del mandante con relación a ese mismo bien o a ese mismo encargo que a él se le había hecho. Por eso se dice, si él actúa de buena fe, alguien va a tener que responder frente a ese tercero que contrató con el mandatario de buena fe, pero es un tercero. ¿Quién responde frente a ese tercero? Bien, si actuó de buena fe el mandatario, responde el mandante, es el que responde al tercero, cuyo contrato en definitiva no va a subsistir, porque evidentemente si la situación era la misma, alguno de los dos contratos no va a subsistir. El tema es resolver qué pasa con esos dos terceros, cuál de esos dos terceros es el perjudicado y en definitiva quién lo va a resarcir. Ahora, la otra hipótesis es la del mandatario que actúa de mala fe, porque ahí él actúa a sabiendas de que se le había avisado que no tenía que actuar. Y en ese caso, por supuesto que va a ser él el que responde frente a ese tercero con el que él contrató porque actuó a sabiendas de que no
tenía que actuar y eso lo sabe porque es el propio mandante el que lo puso en su conocimiento por alguna forma, obviamente auténtica, ¿no? O sea, tampoco decir, esto todo termina en cómo se prueban estas situaciones. Ahora, esto no me importa y concretamente 2 palabras, porque no van a ser más que 2 palabras, de este famoso caso 14.120. Este caso que es muy interesante, así que con mucho, en este momento con mucho dolor les digo que la sentencia de primera instancia del año 99, 39 del 99, la había dictado mi gran amiga, la jueza civil, doctora Zulma Casanova, que ha fallecido recientemente y que no lo, increíblemente no lo podemos creer las amigas cercanas. Esto ocurrió el domingo de Pascua, yo la verdad que me enteré después. Pero quiero decir, ella hace esta sentencia y cómo era el caso brevemente. La cantante Marta Sánchez, que todos la deben conocer porque es la de la famosa canción esa de Desesperada, bien, la que canta Desesperada, sigue cantando Marta Sánchez. Menos yo. Bueno, ¿no la conoce a Marta Sánchez? Sí, la tiene que conocer. No. Tiene una canción que también es muy famosa que cantaba con este Baute, que ahora está en este programa que dan de noche, de los que este es tu sueño y no sé qué. Que y con Andrea Bocelli. Con Andrea Bocelli también, y con profesora. Andrea Bocelli cantó, es muy famosa. Bueno, Marta Sánchez un día, por allá, por el año 98, 97, 98, parece que dijo que iba a venir a hacer un recital acá a Uruguay. ¿Tá? Comparece un apoderado de ella, un representante internacional, que en realidad se obliga a nombre propio y en representación de Marta Sánchez. Y entonces acá el organizador del espectáculo le gira $10.000 a la cuenta de Marta Sánchez en Miami y se recibe esa plata. Resulta que al final a Marta Sánchez, como ella no solo venía a Uruguay, porque Uruguay ya sabemos que es un destino, muy poquita cosa somos nosotros en cuanto a público, todos vienen a Brasil, a Argentina, y si pueden, pasan por acá. Acá venían también a Argentina y a Brasil, le cancelaron en los otros lados, entonces ella dijo que no venía nada. Acá las entradas ya estaban vendidas, toda la cuestión está. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un reclamo del organizador, ¿y a quién demanda el organizador? El organizador demanda a Marta Sánchez, y también al apoderado de Marta Sánchez, que era el que firmó el contrato. O sea que hay 2 demandados. ¿Qué se hizo en la primera instancia? Se acogió parcialmente la demanda, se declaró la resolución del contrato que vinculaba a las partes, condenando a Distar, que era esta representante de apoderada internacional, y a Marta Sánchez, a las siguientes sumas. Entonces acá viene todo lo que era el lucro cesante, la devolución de la seña, y bueno, hay una serie de rubros. ¿Qué pasó? Se apeló esa sentencia. ¿Y qué hizo el tribunal? Tomó una decisión y hay una discordia. ¿Qué dice el tribunal? Se va a desestimar el agravio articulado por Distar, que alegó que era un mero representante de Marta Sánchez. ¿tá? O sea, el tribunal en mayoría dijo, atento a lo que surge de autos, fue esta firma la que organizó la gira y se obligó a la presentación del artista señora Marta Sánchez por sí. O sea, Distar se obliga por sí. Y además en representación, y en función de las facultades otorgadas por el contrato de representación y producción artística en el ámbito mundial. Acorde con la cláusula primera, el representante queda facultado expresamente para negociar y suscribir en nombre del artista todos los contratos relacionados con ella misma, siendo por cuenta del representante todos los gastos que se originen como consecuencia de la contratación. Por otra parte, y entre tanto, en el análisis del agravio interpuesto por la señora Sánchez, porque ella también apeló, ella dijo, a mí no me pueden condenar porque este no es un problema mío, en todo caso es un problema de Distar, que fue la que firmó el contrato, si bien Distar era mi apoderada, ¿no? Entonces, Marta Sánchez dice, entrando en ella dice, yo no participé en la negociación y por tanto no me es imputable el incumplimiento. Acá la sala entiende que si bien es cierto que Distar actúa a nombre propio, de lo que se desprendería que su mandante, o sea que Marta Sánchez no resultaría obligada respecto a terceros, atento a lo dispuesto en el 2068,
O sea, el 2068, ¿se acuerdan lo que decía? El mandante en el encargo, en la realización del encargo, puede actuar a nombre propio, pero no obliga frente a terceros al mandante. Entonces acá ella dice, no, yo me apoyo en el 2068. Yo no estuve en la negociación, Distar actúa a nombre propio, si bien actuaba como apoderada mía, pero actúa a nombre propio, así que a mí no me pueden obligar frente a terceros. Yo no debo nada. ¿A quién? Al organizador de acá que organizó todo el espectáculo, vendió las entradas, contrató todo y se quedó sin que la señora viniera. ¿Qué fue lo que dijo acá la mayoría del tribunal? Que si bien es cierto que Distar actuó a nombre propio, y se podría aplicar el artículo 2068, o sea, como actúa a nombre propio, no obliga frente a terceros a la mandante, también puede estimarse que la artista, o sea, doña Martita Sánchez, participó del emprendimiento. ¿Por qué? Porque se acuerdan que quedó probado que le habían mandado $10.000 como adelanto del precio por su actuación, se los mandaron a su cuenta y quedaron depositados en su cuenta y fueron recibidos por ella. Entonces, que no venga a decir que ella no participó, porque una de las cosas que se establece en la sentencia es que esos $10.000, aparte otros daños, pero esos $10.000 hay que devolvérselos al organizador, que adelantó $10.000 por una cosa que la señora no viene. Igualmente hay una discordia. El doctor Olagüe, que también era un brillante magistrado, un brillante ministro integrante de este mismo Tribunal Sexto, y él dijo, perdón, yo estaría discorde en cuanto a lo de Marta Sánchez. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que debe contemplarse la excepción de falta de legitimación pasiva que yo puse, o sea, yo no debo por el 2086. ¿Y por qué dice esto? Si bien Distar tenía la facultad de actuar con eficacia representativa respecto a Marta Sánchez, en definitiva, este ministro, esto está muy largo, yo se los cuento, acá se tiene que aplicar el 2086 y el 2086 dice que no puede entenderse obligada a la representada frente a terceros porque el representante actúa a nombre propio. Entonces acá se aplica el 2086. A mí, yo creo que estoy con la mayoría, que en definitiva confirmó la sentencia de la doctora Casanova. Yo creo que la artista no podía decir que no. Y acá lo divertido, y termino yo y paso al taller, vamos a tener media hora para el taller, lo divertido acá es que no se va a poder decir que una persona cancela un show como pasó en este caso. El problema acá es otro. Cuando ustedes estudiaron los contratos que son intuito persona, la pregunta es, ¿podía obligarse la representante? Porque en realidad, ¿qué se obliga a la representante? O sea, este es un concierto donde alguien va a cantar. Es decir, acá, ¿a qué se obligó la representante? Evidentemente que no podía ser a cantar, porque la única que se puede obligar a cantar es Marta Sánchez. Entonces, ¿qué trascendencia tenía eso de que Distar se obliga a nombre propio? ¿Y saben cuál es en general? Que el organizador quiere tener la tranquilidad de que por más que es representante de Marta Sánchez, es la persona que viene acá, firma el contrato acá, y entonces el organizador estaba tranquilo de que esta empresa se había obligado a nombre propio acá. Entonces, la organizadora decía, bueno, si hay un problema yo la voy a ir a demandar, que fue lo que hizo. Pero igual, cuando llegó el momento, obviamente también demandó al artista, que era la que en definitiva terminó cancelando el concierto y generando todas esas pérdidas que acá esta organizadora de espectáculos tuvo, porque tuvo el tema de las entradas que se perdió de vender, las ganancias, los gastos que hizo de publicidad. Imagínense todo lo que uno gasta cuando organiza un show de esta envergadura, que en aquel momento era muy importante y que en definitiva se termina frustrando porque el artista manda una nota que dice, miren, ¿saben qué? No voy. Y hasta acá es este tema y terminamos con esto y vamos ya directamente al taller. ¿Y les parece, no sé qué sí, Beatriz, comenzar con la 139/2018, la acción reivindicatoria y seguimos en tema? Sí, yo creo que es esa porque es la del contrato consigo mismo, ¿no? Sí, es esa porque nos va a dar solo para esa. La otra vamos a ver si la dejamos para el otro taller, no sé. Salvo que haya mucha gente del otro. Empezamos con esa entonces.
¿Querés manejarla vos, Johnny? Yo no Tengo, tengo problema. como ¿La quiera. tenés? Bien, Sí, sí, la tengo. adelante tú. Y sobre todo la Bengochea, gente, que yo no... Delgado, Duera, Perfecto, López, Montone perfecto, y Viera. perfecto. Hola, bueno, somos dos nomás. Ah, Mejor, mejor, Somos Bengochea yo, ahí. Luz, y Ana Luisa. perfecto. No sé si mi Montone, ¿verdad? compañera Adelante, Sí, puede, montones, montones. ajá. Perfecto. adelante. No sé si ella comparte pantalla. Sí, ¿O sí, yo podés? comparto si me habilitan, comparto. Dale. Eh, No sé quién la habilita. Pa, eso no tengo idea. ¿Vos podés, Johnny? Yo ¿No no sé podés cómo se compartir hace. directamente ahí? A ahí ver. se ve, Ahí está. Sí, sí. ¿se ve? Está. Divino, Perfecto. pero qué divino. Adelante. Eh, bueno, nosotras analizamos la sentencia definitiva 139/2018, como dice ahí. Los temas principales que relevamos en la sentencia fueron acción reivindicatoria, compraventa, mandato y cesión de derechos posesorios. En esta sentencia analizamos dos fallos, el de primera instancia y el de segunda en el Tribunal de Apelaciones. Bueno, primero los sujetos en el proceso, la parte actora, la señora Curto Domínguez, es la que ejerce la acción reivindicatoria porque se identifica como titular registral de la propiedad de un bien que adquirió mediante un título hábil y mediante tradición. Y la parte demandada es Sofía Neyman y ocupantes de un terreno en el barrio La Juanita, que si no recuerdo mal es en el departamento de Maldonado. A su vez, esta parte había adquirido los derechos posesorios por $2.000 en el año 2010 y su objetivo en este litigio era mantener la ocupación del terreno. Bueno, acá brevemente las posiciones de cada una de las partes. La actora, o sea, la señora Laura Curto, ejerce la acción de reivindicación porque ella se declara como propietaria legítima del padrón 474 eh, y quiere o sea, su intención es que se le reintegre el bien que está ocupando la señora Neyman y los demás. Y lo que dice la posición de la demandada es que eh, la actora, o sea, la señora Curto, no tenía, o sea, si bien ella se presentaba como legítima propietaria del padrón 474, no podía demostrar esa titularidad, ya que tenía un título de compra que estaba viciado por los motivos que ahora vamos a ver más adelante. Bueno, acá un resumen breve de la normativa civil, en materia civil, que se aplicó en esta sentencia, como para tenerla resumida, y además algunas de de estos artículos estuvimos viendo en estas clases. Eh, Perdón, ¿podrás ampliar la pantalla con F5 o, o con la sí, luz? Sí, yo me estoy matando para ver la letrita, pero bueno. ahí, Divino, ahí Ahí se está. entiende. qué Ahora sí. maravilla. Sí. Bien. Reitero que solamente colocamos en esta placa la normativa en materia civil La más adelante. normativa. Sí, Perfecto. Está. más adelante hay unos artículos más del CGP, pero bueno, nos centramos en lo civil. Bueno, y como les comentaba antes, hubieron dos fallos o sea, en esta sentencia analizada se identifican dos fallos. El de primera instancia, donde la demanda de la señora Curto fue desestimada por el juzgado de primera instancia de San Carlos, que rechazó la acción reivindicatoria de la señora Curto. Hay una cuestión que le va a explicar ahora más adelante en las diapositivas mi compañera. Los demandados esgrimen que la señora Curto obtuvo este título de propiedad de forma ilegítima
porque los vendedores no se encontrarían en el país cuando se realizó el contrato de compraventa. Ahora lo vamos a explicar mejor con una línea de fechas, no quiero entreverar porque esa parte está un poco entreverada. Y bueno, acá empieza la cadena de hechos que les comentaba, que va a continuar mi compañera ahora explicando. Perfecto. Bien, hola. Hola. Bueno, acá tenemos dos cadenas enfrentadas. Por un lado, la actora Laura Curto, que ella tiene escritura, compró en febrero de 2011 a Facio, que a su vez él había comprado en diciembre de 2010 a los dueños originales Pese y Di Giorgia, que tenían el bien desde el 74, inscrito en el registro todo. Por otro lado, la demandada Neyman, ella dice que en noviembre del 2010 le compró derechos posesorios por $2.000 a un tercero y se puso a construir una casa. Nunca escribió nada y ni siquiera contestó la demanda. Laura Curto inicia la reivindicación en mayo de 2011 para que le devuelvan el terreno. Siguiente diapo. Bien, hay tres problemas que tiene que resolver el tribunal. En primer lugar, si es válida la compraventa por autocontrato, porque Facio usó un poder de los vendedores para venderse a sí mismo. Eso es un autocontrato y como lo vimos en la clase, el Código Civil en sí lo prohíbe en el artículo 2070. Segundo, la demandada dijo que ese poder era nulo porque los dueños no estaban en Uruguay cuando se firmó. Entonces, si el poder supuestamente era nulo, cae la compraventa. Y en tercer lugar, si la cesión de posesión que tiene Neyman le gana el título de propiedad de Curto. Perfecto. Siguiente cosa. Y ahí la cadena en sí, que los dueños, Pese y Di Giorgia, le dan el poder a Facio, Facio compra para sí, pero a su vez hay una aprobación expresa. Siguiente diapo. Bueno, capaz eso después lo volvemos para atrás. Da la siguiente. Así explico. Sí, contame lo de la El aprobación autocontrato. expresa. Eso de la Bien. aprobación expresa está bueno, ¿no? A ver qué es. El autocontrato. El artículo 2070 dice que el mandatario no puede comprar para sí, salvo que haya aprobación expresa del mandante. Esta aprobación expresa la dieron ya te digo la fecha, ¿para qué? 21 de diciembre de 2010. El 21 de diciembre del 2010. Lo dice ahí. Sí, ay, perdón. No te creas que yo me voy a acordar de memoria, lo estoy leyendo. Son los nervios, son los nervios. No, son divinas, muy linda la presentación, muy lindo todo. Adelante. Bueno, el tribunal a su vez citó a Cafaro y Carnelli. Ellos dicen que aprobación expresa en negocio es válida, porque el mandatario actúa con poder jurídico propio, no hay conflicto de intereses. ¿Dónde estaba la aprobación? En dos lugares. En primer lugar, el 21 del 12 del 2010, los dueños lo autorizan para comprar a él, y la otra se hizo el 11 de octubre del 2011. Los dueños hicieron otra escritura ratificando todo. Entonces el contrato de ratificación es válido. Exactamente. Y ahí fue donde viene el otro lío, que es si estaban o no estaban en el país en ese momento. Claro, bueno, sí. Entonces, el artículo siguiente, ahí, el tribunal usa el artículo 291 de la ley 18.362 y a su vez cita Blenchi. Dice que la idea está nulo o eficaz, no es lo mismo. Nulo es que no existe y no se arregla, ineficaz es que existe y es válido, pero está en suspenso hasta que lo ratifiquen. Si el poder no cumplía las formas, la compra-venta no era nula. Era válida, pero ineficaz. Y se volvió eficaz cuando los dueños lo ratificaron el 11 de octubre de 2011. Migraciones confirmó que ese día sí estaban en Uruguay. ¿Por qué? Porque dice que salieron.
O sea, salieron lo que nunca el, se supo es cuándo entraron. claro, Pero pero si en sí esa fecha salieron salieron, era porque el 11 estaban de acá. octubre de 2011 en la tarde, o sea que pudieron firmar la ratificación en la mañana. Y entonces Seguro, hasta 2 queda minutos antes de salir. todo O válido. sea, no pueden, no, o sea, no puede ser un argumento, que eso el tribunal lo vio muy bien, no puede ser un argumento que se diga que no estaban en el Uruguay, si la prueba fehaciente es que en esa fecha salieron. Porque si en esa fecha salieron del Uruguay, es porque estaban en el Uruguay. A lo Claro, sumo yo tengo en qué momento dejan de estar en el Uruguay. Si me dijeron, dejaron de estar en Uruguay a la hora 0,01. Sí, bueno, no estuvieron en todo el día porque se fueron a las 0:50 de la madrugada. No fue así, salieron de tarde. Quiere decir que, como vos decís, toda la mañana y hasta que se fueron estaban en Uruguay. Entonces el argumento se cayó. Eso es sí, importante porque esta gente decía, ¿cómo? Esta gente no estaba en el país porque salieron acá. Bueno, si me hubieran dicho que habían salido el día anterior, perfecto, ahí yo te lo llevo. No estaban en Uruguay pues salieron el día antes. Pero si salieron el mismo día, antes de salir, estaban. Así que eso está. Bien. Adelante. bien. Siguiente. Ahí. A su vez, el tribunal hace falta el tema de haber poseído para reivindicar. El tribunal dice que no. Cita a Gilliot y el artículo 676 para reivindicar la condición necesaria y suficiente de ser propietario. No importa si nunca pisaste el terreno. Además, el artículo 769 dice que para que haya tradición válida se necesita dueño capaz, título hábil y consentimiento. No dice que el vendedor tiene que ser poseedor. Pese y Georgia podían vender aunque Claro. no vivieran ahí. Exacto. Sí. Y la cesión de derechos posesorios de la demandada, el artículo 693, inciso 2, dice que solo transmite posesión, nunca propiedad. Y encima fue de mala fe porque si miraba el registro veía que el dueño era otro. Por eso pierde contra el título inscripto. Claro. Por eso, en Bueno, definitiva, se entendió que podía reivindicar la actora y se revocó la sentencia de perfectamente, primera sí. instancia. Se revocó y ganó la parte actora. Que era la que Volviendo para pedía la atrás, reivindicación. entonces, sí. Muy bien. Ella a su vez quería que le pagaran por daños y perjuicios. Sí. $65.000 aprox. A lo que rechazaron eso. Sí, porque eso ya es otra cosa. Es Porque unos daños no aparte. tuvo pruebas. No hay prueba. ¿De dónde? O sea, una cosa hay que pruebas. reivindicar tiene derecho a reivindicar, otra cosa que le quieran pagar daños y La perjuicios por parte 60 demandada también. La parte demandada también quería que le pagaran lo que construyó, pero en realidad lo que construyó no era algo necesario, no era, era como una mejora, entonces no hay reembolso. Sí, ahí se está perdiendo un Pero poco el lo que audio. sí, No escuché lo que dijo la compañera. Sí, se nos perdió la un poquito el parte- audio. Se está perdiendo un poquito el audio. Luz, ¿estás? Luz. No, lo que comentaba la compañera es que ¿Hola? Estamos. Está entrecortado el audio. Lo que estaba comentando la compañera es que en el fallo final, en esta placa que estamos mostrando ahí de la síntesis de resultados, lo que se le niega a la demandada es justamente ella construye una casa, habitación en ese terreno que estaba ocupando, pero no constituye una expensa necesaria. Por eso, esta ocupante no puede reclamar, no puede invocar el derecho de retención. Como para evitar que la acción reivindicatoria triunfe sobre su derecho. Bueno, pará, ahí te quiero decir algo. Ojo, porque el derecho de retención no es para que la acción reivindicatoria no prospere. Es otra cosa. El derecho de retención, como ustedes ya saben, implica, porque ¿qué pasa? Con la reivindicación le obligan a devolver el bien. Lo que ella planteaba, la parte demandada, es que pretender no devolver
hasta que no se le pagaran esas mejoras que hizo. En ese Bien, sentido, sí, ejercer un derecho de retención del bien, que no es lo mismo que discutir la propia reivindicación. Lo que pasa es que acá el tribunal entiende que no le corresponde. Entonces no va a ser lugar al derecho de retención que plantea, pero no tiene que ver con la reivindicación que se dilucida, como ustedes perfectamente dijeron, cuando sí, vos contrastás quién tiene mejor título. Acá tenías una propietaria plena con un título inobjetable y del otro lado alguien con derechos posesorios. Evidentemente en esa disyuntiva, en la acción de reivindicación, que es la que ejerce el propietario, gana el propietario, que fue lo que se acreditó acá. Ahora, no se hace lugar a la retención, esto podrá ser discutible, porque se va a decir que esa construcción que se hizo no está dentro de los requisitos que le permitan ejercer ese derecho de retención, de retener ese bien hasta que no se le reembolse el valor de esa construcción que ellos eventualmente hicieron. Y bueno, y los daños y perjuicios, como perfectamente ustedes dijeron, no se hace lugar porque no está acreditado en absoluto. Pero eso es un reclamo de la actora, ¿no? La actora claro, no reclama que tenga esos daños y perjuicios que en definitiva está reclamando, ¿no? sí, El derecho de retención es algo que pidió la demandada, que tampoco se hizo lugar. sí. No, lo que sí me gustaba insistir, perdonen que voy a ir para atrás porque capaz que yo no lo dije muy bien, es una norma muy importante y es la norma que permitió que el poder para los negocios solemnes no necesariamente tenga que ser en escritura pública, que creo que está por ahí citada y yo no sé si lo llegué a decir en la clase, pero que es sumamente importante. Que es ese artículo 291 de la ley 18.362, dice eso: si el poder no cumple la solemnidad, el negocio de gestión no es válido. Pero no significa, pero ¿cuál es la cuestión acá? Es que igualmente se entendió, esta norma lo que vino a solucionar fue una vieja discusión que había acerca de que el poder para realizar un negocio solemne tenía que también ser dado con la nota o con la forma solemne. Y eso, si bien toda la vida, por ejemplo, el profesor Caumont siempre decía, no es así, porque en realidad la solemnidad es llamar la atención del contratante y acá simplemente se estaría llamando la atención sobre que se está confiriendo un poder, no sobre el negocio final o de gestión, porque ese es un negocio aparte que incluso puede realizarse o no. Esta norma ya directamente solucionó el problema, esta 291 de la ley 18.362, solucionó este problema y dejó bien claro que no necesariamente el poder con relación a negocios de gestión o finales o de gestión solemnes tiene que ser dado en forma solemne. Directamente solucionó ese problema. En una línea les voy a decir, porque ya se nos termina la clase. ¿Saben cuál era el tema? El tema era, por ejemplo, pasaba muy frecuentemente con argentinos propietarios de inmuebles en Punta del Este. Entonces, ¿qué pasaba? Eran argentinos, vivían en Argentina, eran propietarios de un inmueble en Punta del Este. Entonces, en determinado momento, por distintos motivos, esta gente titulares de derechos de propiedad sobre bienes inmuebles en Punta del Este llamaban a una persona de acá que podía ser el agente inmobiliario o incluso el propio escribano, y le decían, mire, quiero que me venda la casa de Lomas, véndame el apartamento del edificio Acuarela, véndalo. Entonces, ¿qué pasaba? Evidentemente, incluso no era ni siquiera un poder escrito, era un poder verbal. Entonces, claro, se planteaba ese problema y la persona que comparecía decía, comparezco por poder verbal de fulano de tal, no sé qué. Entonces, había gente que decía, no, vamos a buscar la manera de que esto no sea así, que no se admita, porque no puede admitirse, porque por supuesto esa persona con ese poder verbal aparecía como vendedor de un inmueble de $2 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces había toda una discusión. Y ahí recuerdo que alguna parte de la doctrina decía, no, sí, para el poder para otorgar un negocio final o de gestión solemne tiene que darse también con la misma solemnidad. Y había otros que decían, Caumont en particular, lo recuerdo, decía, no, perdón, acá no se puede, y usaba una palabra que me gustaba mucho, no se puede trasvasar, decía, pasar de base a base, trasvasar un requisito de solemnidad que está para el negocio final o de gestión
a un negocio diferente, que es un negocio de apoderamiento unilateral, que no tiene que ver con el negocio final o de gestión, sino que simplemente está haciendo un conferimiento de poder, porque ahí incluso se hablaba de que para qué la solemnidad, para llamar la atención de la trascendencia. Bien, acá la trascendencia no es realizar el negocio final o de gestión. Ahí está bien que haya solemnidad porque se llama atención sobre la trascendencia de vender un bien inmueble en Punta del Este que vale 2 millones de dólares. Pero cuando se trata del poder, del negocio de apoderamiento, se estaría simplemente llamando la atención de estar confiriendo un poder a una persona para que lo represente en determinado negocio. Entonces, decía el profesor Caumont con total claridad que no se puede trasvasar el requisito de forma del negocio final o de gestión al negocio de apoderamiento, que es un negocio absolutamente distinto. Entonces, ese era un argumento muy fuerte, dogmático, pero muy fuerte. Cuando vino esta norma, directamente se encontró solución al tema. Yo no sé si alguien, yo no sé, Johnny, si vos que tenés la computadora ahí por internet podés entrar, y capaz si podés entrar, se los leés, o ustedes mismos, si entran por internet, pueden hacerlo. Entran, artículo 291 de la ley 18.362, porque es una ley de rendición de cuentas, ¿eh? Vieron que toda la vida en las leyes de rendición de cuentas se mete de todo, cualquier cosa se mete. Acá se metió esa norma que tenía que ver concretamente con esto, que es muy importante y que tenemos que darlo en esta clase, porque este es un tema vinculado con esta temática. Si alguien lo tiene por ahí, lo lee. ¿Alguien lo encontró? Si es que no me estoy equivocando con la norma, pero creo que no. ¿Qué ley, profesora? Sí, lo estoy buscando. Y es una norma del año 2018, o sea que es bastante más reciente en el tiempo, ¿no? ¿Qué número es la ley? Yo tengo una acá. Estaba ahí, ahora que me sacaron eso ya me lo olvidé, yo de memoria no me la sé. Profe, del 2008. Acá es el artículo 291 de la ¿Lo están viendo? 18.362. ¿Lo están A ver si viendo? está. Sí, lo Sí, estamos se está viendo. viendo. Del Pero a ver 2008, si es esa. profe. Es A ver esa. si es esa. ¿Es Ahí esa? dice del 2008. Ahí está, lo dice clarito. El negocio de apoderamiento para negocio de gestión solemne deberá otorgarse indistintamente. Ahí ya tenés. Se podrá indistintamente, por escritura pública o por documento privado con firma certificada notarialmente. Bueno, tampoco la pavada, como hacían los argentinos, te llamo por teléfono. Por teléfono, vendeme, por poder verbal no va. Pero una cosa es que yo te diga que tiene que ser en escritura pública y otra cosa es que te habilite acá, como en la ley de promesas que ya la estudiamos, una solemnidad, un requisito alternativo que no necesariamente es la escritura pública, como sí lo es para cuando se trata de la enajenación de bienes inmuebles, que es lo que dice. Aquellos poderes que confieran facultades para otorgar negocios jurídicos solemnes y los registrables que se otorguen por documento privado con firmas certificadas deberán ser protocolizados, etc. Si se omiten los requisitos a que refiere el principio primero, el negocio de gestión será válido, pero ineficaz, que ese es el planteo que hace Blengio, que tiene un trabajo en el anuario, que está citado en la sentencia, donde hace este análisis, y por eso las compañeras en la presentación dijeron que el tribunal se remite a esta posición del escribano Blengio, diciendo que nunca es un problema de nulidad del negocio, sino en todo caso un problema de ineficacia, hasta que, en definitiva, como era en este caso, ese negocio se ratifica, y ahí cuando se ratificó por escritura pública, también les digo, ¿no? Sí. Por lo tanto, ahí el tema quedó, en definitiva, solucionado. Bueno, muy bien, este equipo, muy bien, muy linda la presentación. Espero Bueno, que la hayan mandado para que quede, Muchas en EVA. gracias. Y quería Ahora la saber, subimos. perfecto, ¿quedó el otro grupo pendiente? Sí, estamos acá, profesora, esperando. Estamos Bueno, acá. chiquilines, no me maten, pero son 5 minutos y me parece una falta de respeto que en 5 minutos yo les pida que ustedes expongan eso. Les prometo que el siguiente taller, que no sé cuándo es porque no tengo acá el cronograma, lo primero que exponemos es la sentencia esa que les quedó pendiente. ¿Está ok? Impecable, profe, muchas gracias. No, a Bien. ustedes, perdón, Sí, y profe. me disculpo, porque no tuvieron oportunidad de exponer el día de hoy. Profesora, Muchas gracias. igualmente no subimos las PPT ni nada, esperamos al taller. Sí, vamos a Bien. esperar, porque así la vemos, como siempre a veces hacemos alguna pequeña corrección. En esta presentación que vimos hoy, yo no vi nada para corregir, así que esta se puede subir como está. Y lo de ustedes esperamos y así les ponen y la vemos entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta Nos el vemos el miércoles. miércoles Gracias. que seguimos con el cronograma, así que va mutuo, Johnny, el miércoles que es tuya. El miércoles comenzamos con Gracias, mutuo. profesora.
Perfecto, chicos, Gracias. gracias por todo. Buen descanso. Chao. Como siempre, Gracias, chao. nos vemos. Chau, chau.